Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios de que hoy, miércoles 27 de mayo, podemos estar reunidos aquí aprendiendo más de la palabra del Señor. Todos aprendemos, porque al primero que le habla el Señor es al que prepara el mensaje, ¿no? Así que el Señor también me habló profundamente en el mensaje de esta noche. Así que vamos a dar inicio al mensaje de hoy, no sin antes proclamar al Señor un salmo, ¿no? Y es el Salmo 121, donde dice: Jehová es tu guardador. Muy apropiado, pues, para recordar, dado los momentos en que estamos pasando hoy. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Sí, Señor, tú eres nuestro guardador. Sabemos que en cada circunstancia difícil de la vida siempre tú, Señor, estás presente. Tú estás teniendo el cuidado de cada uno de tus hijos. Tú tienes el control total y absoluto. Tú sabes, Señor, hasta cuántos cabellos tenemos. Gracias, Señor, porque también a través de estos momentos en que estamos viviendo nos invitas a recordar que tú eres nuestro guardador, que tú eres el que nos proteges, tú eres el que nos guías. Tú permites que diferentes circunstancias en nuestra vida nos pasen con el propósito, pues, de ir afinando cada vez más nuestro carácter, vas moldeando cada vez a nosotros para que podamos reflejar la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor. Señor, pues tu palabra en esta noche va a ser expuesta, pues toca nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Señor, siempre cuando predicamos, pues te decimos que permita que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y que nos invite a reflexionar las actitudes y que nos invite a reflexionar cómo estamos actuando para corregir nuestra vida y que pueda glorificar tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, pues háblanos y prepara nuestros corazones para tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, en las semanas anteriores hemos estado hablando sobre la envidia. Más o menos podemos hacer un recuento muy rápido. Dimos algunas definiciones de la envidia y también algunas de las características de la envidia. Hablamos sobre la influencia de la envidia y también cómo, pues, Dios, cómo mira Dios a la envidia, cómo Dios enfrenta la envidia, o Dios frente a la envidia, Dios frente a la envidia, cómo se siente Dios cuando, pues, hay envidia. Y eso hablamos sobre el capítulo el capítulo 16 de Números, sobre la rebelión de Coré. Pues si quieres revisarlo, puedes revisar el mensaje de la semana pasada. También hablamos sobre la envidia, pues, que está oculta y que siempre se manifiesta, pues, realmente en determinados momentos, y que la envidia, pues, siempre trata de aparentar o desviarnos de la verdadera atención, ¿no? Cuando surge algún problema, pues no quiere que salga la raíz o la razón principal, que es la envidia, sino, pues, otros motivos que en donde trata de desviar la atención y nos vamos por lo secundario y no por lo primario. De eso también estuvimos conversando la semana pasada. Hoy vamos a seguir hablando y vamos a tratar el tema ahora: cómo tratar con la envidia. En Marcos 10, Marcos el capítulo 10, los versos del 35 al 45 los vamos a leer. Entonces Jacobo y Juan, hijos del Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro,
queremos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautizo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautizo con el que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Aquí vemos en este pasaje que Santiago y Juan querían un lugar de privilegio, ¿no? Cuando se establezca el reino. ¿Y qué pasó ahí? Pues cuando escucharon, los otros discípulos se indignaron. Ahora bien, ¿por qué se indignaron? Por una razón, por envidia. Entonces Jesús se dio cuenta, ¿no?, de que ese pedido causó envidia entre todos los discípulos. Entonces los llamó y se encargó del problema. Muchos de repente hubieran reaccionado de una manera diferente, llamándoles la atención, gritándoles, exhortándoles, pero Jesús los llamó para tratar el problema. Y aquí vemos un principio muy importante, que para corregir la envidia hay que hacerlo con mansedumbre. La envidia hay que tratarla pronta y diligentemente, pero con amabilidad. Al corregir la envidia, debemos hacerlo pues con mansedumbre. ¿Cómo lo hacemos eso? Crucificando nuestro yo. Tenemos que humillarnos y servirnos pues unos con los otros. Y siempre debemos tener un corazón blando que clama por misericordia. Si actuamos así, el orgullo y la ambición pues serán avergonzados. Y hay que saber tratar la envidia. Entonces no hay que responderlo o airadamente, sino con mansedumbre. El mismo Señor nos está enseñando. Un tema que es importante tratar es la envidia en la iglesia. ¿En la iglesia existe envidia? Claro que sí. Miren, un gran obstáculo para el avivamiento en una iglesia es la envidia. Ahora bien, ¿y de dónde viene la envidia? La envidia viene pues justamente de esos corazones de los que han nacido de nuevo, los que están llenos del Espíritu Santo, de los creyentes bíblicos, de los cristianos lavados con la sangre de Jesucristo. De ellos viene. ¿Por qué? Porque miran el avivamiento a la distancia y envidian la bendición de Dios en el ministerio de otro hermano. Y la envidia es un obstáculo, ¿no?, para el avivamiento de la iglesia. Pero no solamente no es un obstáculo, hay muchos más. La discordia, ¿no?, en el cuerpo de Cristo es uno de los principales impedimentos para el avivamiento en las iglesias. ¿Cuál puede ser la causa de la discordia? Pues la respuesta es una: la envidia. Entonces, no solamente la envidia en una iglesia es problema del común de la gente, no. Principalmente la envidia es en los líderes de la iglesia. Cuando un avivamiento llega, no son pues las ovejas las que envidian lo que pasa, sino ¿quiénes? Los líderes, los pastores, los hermanos que pues vienen ocupando algún cargo. Sienten envidia, se sienten celosos. El Señor quiere un avivamiento en un ministerio y el otro se siente celoso también.
O de repente Dios quiere levantar a una iglesia y un pastor se siente celoso de que la otra iglesia sea levantada. Cuando revisamos la historia de la iglesia, vemos que está cargada pues con explosiones de envidia que hicieron erupción en el pueblo de Dios cuando llega pues el avivamiento a unos lugares específicos. ¿Qué hace Dios para acabar con la envidia? Porque obviamente tiene que acabar porque Dios quiere lo mejor para su iglesia. Dios, ¿sabes qué? Quiere enviar un avivamiento. Y ese avivamiento a veces lo quiere enviar a un país, de repente lo quiere enviar a una ciudad, de repente lo quiere enviar a una iglesia o de repente a un ministerio, ¿no? Y entonces Dios elige a alguien, a un catalizador, ¿no? Pero no importa quién lo elija para llevar a cabo ese avivamiento, porque esa persona de todas maneras la van a envidiar. Y entonces eso motiva que lo que Dios quería que fuese una fuente de bendición para ese lugar, para ese país, para esa iglesia, llega a ser más bien causa de contienda y de disputa. Entonces en algún momento como que Dios se mira pues como atrapado, ¿no? Si no envía el avivamiento, pues no va a penetrar a la sociedad y la cosecha no va a llegar. Pero por otro lado, si la envidia va a dar lugar a la erupción de la envidia, que es destructiva y es contraproducente para la extensión del reino. Entonces, eso se puede tornar en maldición. Entonces, a causa de la envidia, este país, esta ciudad, esta casa, este ministerio, ¿no?, que iba a recibir la bendición de convertirse, pues, para un avivamiento dentro de la iglesia, más bien se convierte pues en una guarida para toda clase de acciones malvadas como consecuencia de la envidia. Una de las claves para el avivamiento es la unidad de la iglesia. Y uno de los grandes obstáculos para la unidad es la envidia. Cuando los líderes pues rechazan llevar la envidia a la cruz y dejarla allí, la bendición de Dios pues se disipa cuando no hacemos eso. Cuando los líderes rechazamos llevar a la cruz la envidia, entonces se disipa la bendición que Dios quiere realizar, que quiere efectuar. Miren, los apóstoles enfrentaron una prueba antes del avivamiento de la iglesia. En Hechos, en el capítulo 1, en los versos 13, nos cuenta las escrituras de que había que elegir al discípulo que iba a reemplazar a Judas Iscariote. Y había dos candidatos. Uno era, pues, uno era José, llamado Barsabás, y era apodado el Justo, y otro era Matías. Eran suertes y salió beneficiado fue Matías. Pero miren, los amigos y el mismo José o Barsabás, apodado el Justo, miren que este hombre, para que sea apodado el Justo, imagínense el testimonio que tendría. Este hombre, pues en vez de envidiar a Matías, se puso a su lado y evitó toda clase de envidia, pues siguió y se identificó por eso. Y por eso es que en el capítulo 2 de Hechos vemos que el día del Pentecostés, pues el día del gran avivamiento, todos estaban unánimes juntos. Qué interesante. Todos juntos, unánimes. Y así llega el avivamiento, cuando no hay envidia ni rencillas. Entonces, hay que tratar con la envidia. Y la cruz, pues, es la muerte de la envidia. Y vamos a ver muchos casos que nos va a ilustrar, y estoy seguro que va a tocar profundamente tu corazón y que va a mover
tu manera de pensar. Dios trató con la envidia en la cruz. La cruz sabemos que es la respuesta para toda obra de la carne. O sea, toda obra de la carne pues tenemos que presentarla a la cruz. Entonces cuando la carne ha sido crucificada, está muerta para el pecado. Y esto que no es una labor que nosotros tenemos que hacer, porque ya Jesús lo hizo. Lo único que tenemos que creer es apropiarnos de que la carne ha sido crucificada y nosotros tenemos que vivir. Simplemente eso, ¿no? Siempre que nos arrepentimos y nosotros abrazamos pues esa vida crucificada, morimos diariamente, ¿no? Y no solamente morimos pues, por algunos pecados, sino que también para la envidia. Y eso no puede tener gobierno sobre nosotros. No obstante a ello, la cruz también trata con la envidia, pero de una manera muy particular. Y vamos a ver, por ejemplo, el caso de los hermanos del Señor. La cruz fue el elemento que proporcionó a los hermanos de nuestro Señor el poder para vencer la envidia. No nos olvidemos que hasta antes de la crucifixión de nuestro Señor, pues los hermanos, sus hermanos, los hermanos de Jesús, eran incapaces de sobreponerse a la envidia, a fin de que puedan poner su fe en su hermano mayor. Eran incapaces, es porque estaban llenos de envidia. A pesar de que pues habían las enseñanzas de Jesús, a pesar de que habían los milagros de Jesús, a pesar de que había el estilo de vida de Jesús, ¿no? Y es más, ellos conocerían el origen de su nacimiento porque su madre les pudo haber contado. Pero, pues todo eso era convincente, pero ellos no eran capaces, ¿no?, de, pues, sobreponerse de la envidia. La envidia prácticamente hasta ese momento los apartó de la vida eterna. Y la respuesta de Dios a ese problema fue la cruz. Entendamos esto. Miren, es muy probable que los hermanos de Jesús estuvieran en Jerusalén el día que crucificaron a Jesús. ¿Por qué? Porque ese día se realizó ese acontecimiento, la crucifixión, fue dado el día de la Pascua. Y el día de la Pascua era una fiesta en la cual que tenían que asistir todos los judíos varones, por obligación. Entonces, estuvieron ahí. Y obviamente, si a su hermano lo estaban crucificando, ellos tendrían que haber estado con ellos. Pero ellos cuando miraron a su hermano crucificado, cuando ellos miraron la cruz, todo cambió para ellos. Todo cambió al mirar el sufrimiento y la dignidad con la que Jesús afrontó, ¿no?, la cruz. Debe haber tocado lo más profundo de sus corazones. Cuando ellos miraron eso y miraron un rostro totalmente desfigurado, ¿no?, ellos ya no podían seguir envidiándolo. Cuando se desvanece la envidia de sus corazones al pie de la cruz, las semillas de la fe tuvieron la oportunidad de crecer en sus corazones. Después contemplaron la sepultura y la resurrección de su hermano. Y pues Pablo lo narra en la epístola de Corintios, de que Jesús se le aparece a su hermano, ¿no?, Santiago. Entonces, la cruz trató con la envidia de sus hermanos. ¿Cómo? Crucificando a quien Dios eligió. Y la cruz tenía que desaparecer para que pueda, pues, haber un ministerio en unidad. De esto vamos a ver y vamos a profundizar un poquito más en los siguientes casos. Miren,
Esta es la forma en la que hasta hoy trata con la envidia de los hermanos. Él crucifica al hermano que ha elegido para honrarlo. Y el Señor trata con el envidioso, crucificando al envidiado. Vamos a ver algunos otros ejemplos que te va a permitir entender mejor esto. Vamos a ver el caso de Jacob y Esaú. Esaú odiaba a Jacob. ¿Por qué? Porque le había robado la bendición de su padre. Esaú estaba envidioso a tal punto que lo quería matar. Entonces por eso Jacob huyó, se fue lejos. Cuando Jacob regresa después de 20 años, llegó con 2 esposas, llegó con 11 hijos, con una multitud de ganado. Pero Jacob tenía miedo de la envidia de su hermano, Esaú. De modo que él comenzó a enviar primero regalos, ¿no? Comenzó a mandarle dádivas a Esaú para que se le vaya pasando la envidia, ¿no? Antes de que él llegara. Pero Dios tomaría las riendas de esto, pero tomando medidas adicionales. ¿Cuál era? Con el propósito de que la envidia de Saúl sea disipada. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo visita a Jacob en la noche anterior que iba a tener el encuentro con su hermano. Y en esa noche, pues, Jacob tiene una lucha con un ángel. Y en esa lucha con un ángel, pues, él le otorga la identificación de la cruz. ¿Y cuál fue la identificación? Le dislocó el músculo de la cadera, ¿no? Y entonces hizo que cojeara en forma severa. Miren, eso pasó en la noche. Al día siguiente, tiene su encuentro con su hermano. Y entonces su hermano lo mira. ¿Y a quién mira? A un hombre que estaba cojo. Ya me imagino todavía el dolor que sentiría, porque eso pasó recién la noche anterior. Si alguien se cae y se dislocada la cadera, es fuerte el dolor. Y él estaba cojo. Y ese fue el elemento para ayudar a calmar la envidia del corazón de Esaú. Esa envidia se convirtió en piedad. Y los hermanos se pudieron reconciliar después de ese encuentro. Dios trató con con Jacob. Él era el envidiado. Pero Dios trató con ellos para lograr una armonía entre los hermanos. Vamos a ver el caso de José también y de sus hermanos. José sabemos todos que era el favorito de su padre. Y eso había provocado, pues, envidia en sus hermanos. Y pues también tienes unos sueños, José, y José pues tiene la mala decisión de contarles a sus hermanos lo que había significado. O les cuenta a sus hermanos lo que había soñado. Y la interpretación de ese sueño, pues peor todavía, pues la envidia de sus hermanos pues se multiplicó. Los hermanos no se dieron cuenta pues de que esos sueños eran promesas de Dios y que estaban beneficiadas pues o estaban destinadas a beneficiar a todos, pero por su envidia no pudieron discernir adecuadamente pues el significado de este sueño, sino lo único que miraban era cómo nos vamos a inclinar ante ti, ¿no? Entonces, apenas se les presentó la oportunidad, pues casi lo matan. Pero si no es por Rubén que interviene, pues lo hubieran matado. Y entonces lo vendieron como esclavo a José. Cuando José se encuentra con sus hermanos, ¿no? Después de toda esta
pericia de todo lo que pasó, cuando se encuentra con sus hermanos, efectivamente ellos se inclinaron ante José, pero se inclinaron o se inclinarían por temor, ¿no? Porque obviamente pues ellos se hubieran considerado pues el ascenso de José era todavía pues como echar más leña al fuego, y entonces su envidia no se calmaría, sino más bien aumentaría. Entonces, Dios, para calmar la envidia de sus hermanos, crucifica a José. ¿Cómo es esto? Es decir, lo lleva a 13 años de esclavitud y de prisión. Cuando sus hermanos lo miraron y se enteraron, ¿no?, de la posición que había ganado y el alto precio que pagó el estar pues de esclavo y después de estar en la cárcel, su envidia se disipó y fueron capaces recién de honrar a su hermano. Dios trató con la envidia entre hermanos, ¿no?, ¿cómo? Convirtiendo pues al hermano elegido en padre espiritual. Porque José llegó a ser el padre espiritual, porque él después condujo a toda la nación de Israel a la muerte de su padre. Y él es el que pues comenzó a proveer y a alimentar y a tener el cuidado de toda la nación. Entonces Dios lo levantó como padre espiritual. Y cuando sus hermanos lo miran como un padre, pues también se disipa la envidia. ¿Por qué? Porque un hijo no, pues generalmente no envidia a su padre. Cuando José llegó a ser pues el padre espiritual de sus hermanos, el problema de la envidia fue silenciado. Porque generalmente los hijos no envidian a los padres. Entonces vemos nuevamente cómo Dios trata con la envidia y con el que es envidiado y con los envidiosos. Crucifica a quien Él elige. Dijimos, iniciando, de que la envidia se nace cuando Dios comienza a bendecir a alguien. Comienza a bendecir y uno dice, ¿por qué a mí no? Y entonces genera una envidia. Y eso pasa en la iglesia. Y eso es un obstáculo para el avivamiento de la iglesia. Entonces Dios comienza a tratar y trata con ambos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver los casos de los hermanos de Job. Ningún hombre fue mejor, ¿no?, que Job en el tiempo que le tocó vivir. Él no solamente era un hombre bueno, sino que además era un hombre piadoso. No solamente era un fiel esposo, sino que también era un padre amoroso y consagrado. Él era, se podría decir, un buen jefe. Con todas las tierras que poseía, con la abundancia de comida que tenía, con la fuerte cantidad de ganado y de camellos que tenía, para costear pues todos sus sueños, indudablemente era un hombre envidiado. Job tuvo una prueba muy grande, pero después de esa prueba, ¿cómo respondieron sus hermanos? Vamos a leerlo, eso está en Job, en el capítulo 42, el verso 11. Y dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y condolieron de él, y se consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Miren, ¿no?, después de
de experimentar un encuentro revelador pues con la gloria de Dios, porque se manifiesta de una manera espectacular, sanando a Job y mostrando ese poder divino. Job, en lugar de ser envidiado por sus hermanos, fue consolado y alentado con regalos. ¿Qué hizo que sus hermanos se relacionaran así con Job? La respuesta es la cruz. Figurativamente, estamos hablando figurativamente, Dios crucificó a Job. O sea, lo hizo partícipes de los padecimientos de Cristo. Y él sufrió de acuerdo a la voluntad de Dios. Él perdió todo. Perdió sus hijos, perdió posiciones, perdió salud, perdió amigos, todo perdió. Solo porque Dios lo prensó, sus hermanos pudieron relacionarse con él sin envidia. ¿Cómo Dios trata al que es envidiado y a los envidiosos? Vamos a ver otro caso. El caso de David y de sus hermanos. Samuel unge a David delante de todos sus hermanos. Que eso cuando uno se pone a pensar dice, pero ¿cómo se le ocurrió a Samuel hacerlo así? No todos en ese momento sentirían envidia. Y Dios determinó pues estratégicamente que David tuviera pues que lidiar con la envidia de sus hermanos. Cuando David llevó algunos refrescos al campo de batalla, ¿no?, a sus hermanos, y hizo una pregunta sobre Goliat: ¿quién es este gigante incircunciso, no? El hermano mayor estalla por el veneno que había en su corazón, y era la envidia. En 1 Samuel 17:28 nos lo narra, dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. No, los menospreciaban, odiaban a David. Sus otros hermanos también tenían sentimientos similares en su corazón. La envidia había producido pues una amargura muy intensa. Miren, cuando revisemos las escrituras, este es otro mensaje, no los tengo los versículos acá, pero cuando revisamos las escrituras vemos de que Samuel pues va a ungir al futuro rey. Pues Isaí presenta a sus 7 hijos, dice, a sus 7 hijos. Pasan los 7, pero ninguno era. Le dicen: ¿no hay otro hijo? Sí, el que está pasteando las ovejas. El que pastoreaba a las ovejas era pues una labor de siervo. No era bien visto el que pastoreaba las ovejas. Era pues, como quien dice, además relegado, al que el menos capacitado, ahí lo mandaba. ¿Por qué? Ahorita no tengo el versículo aquí, pero lo pueden revisar. En un momento de las escrituras dice que David es el 7º de Isaí. Por si pasaron 7, entonces debería ser el 8º. No, él es el 7º. O sea, quiere decir que entre el 6º y el 7º tuvo un hijo con otra mujer, Isaí, y ese fue David. Por eso es que David dice: en pecado me concibió mi madre. O sea, debe haber sido una concubina o de alguien. Entonces él era el bastardo. Él era el que tenía que hacer el trabajo. Y a ese bastardo fue el que lo ungieron. Imagínense cómo lo envidiaban. Imagínense cómo envidiaban los hermanos de David. Capítulos más adelante vemos que los hermanos de David lo buscan y se asocian con él. En 1 Samuel
en el capítulo 22, en el verso 1 dice, y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Qué produjo ese cambio tan dramático en la vida de los hermanos de David? La crucifixión de David. Estamos hablando figurativamente, lo que cambió las cosas. Cuando Saúl se puso en su contra y trató repetidamente de matarlo y de luego de perseguirlo por todo el país, el corazón de sus hermanos cambió totalmente. Si David hubiera ascendido muy fácilmente al trono, rápidamente, ellos no habían podido controlar su envidia. Y eso iba a ser un gran problema cuando él fuese rey. Entonces Dios llevó a David a través de la senda de la agonía para que la envidia de sus hermanos se disipara y puedan ser capaces de asociarse con el hermano a quien Dios había elegido en forma soberana. Nuevamente, Dios tratando con el envidiado y con los envidiosos. Vamos a hablar un poquito más. También las escrituras son muy ricas en esto. Vemos el caso de dos reinos. Cuando fallece Salomón, la nación de Israel se dividió en dos, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era su capital Samaria y en el reino del sur su capital era Jerusalén. El reino del norte continuamente envidiaba al reino del sur. ¿Por qué? Porque el reino del sur tenía a Jerusalén dentro de sus dominios y por tanto tenía el pináculo del templo, y si lo tenía el templo, entonces obviamente tenía el sacerdocio, tenía los sacrificios, el arca del pacto y obviamente también pues la sonrisa de Dios, porque era el lugar que Dios lo había elegido. Entonces la rivalidad que había entre estos dos reinos creció de generación en generación, e incluso era obvio como que nunca se hubieran podido reconciliarse. Dios necesitaba que se unieran y era necesario que se unan antes de que venga Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque él iba a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces los dos tenían que llegar a ser una nación. ¿Y cuál fue la solución de Dios? Pues la crucifixión de todo tipo. Estoy hablando de una manera figurada. Es decir, la cautividad o el exilio. La solución fue llevarlos a la cautividad por 70 años. Isaías profetizó el propósito de Dios de esa cautividad para hacer que las dos naciones sean una. Vamos a Isaías, el capítulo 11, los versos del 13 al 14. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente y saquearán también a los del oriente. Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Entonces, este pasaje muy claramente nos habla cómo estos dos reinos se envidiaban y se hostigaban. Si esta rivalidad hubiera existido cuando Jesús vino a la tierra, hubiera sido pues un obstáculo de gran manera para su ministerio. Entonces Dios tuvo que tratar con esa envidia. Y pues nada más profundo para tratar con esa envidia que con una esclavitud en tierra extranjera. La envidia fue tratada. Después vinieron y fueron una sola nación. Pero al mismo tiempo esto nos hace pensar que la envidia es un problema en tiempos de paz. Pero en tiempos de persecución desaparece.
La persecución permite que seamos transformados en un todo cohesivo para trabajar juntos en contra de un enemigo común. Y entonces esto nos lleva a la siguiente conclusión. La persecución será una de las formas para tratar la envidia en la iglesia en los últimos días. Porque así seremos uno. Y podemos seguir revisando muchos aspectos más en la Biblia. En la Biblia. Yo estaba reflexionando y aplicando esto a mi vida. Y yo me ponía a pensar, Dios me llamó para el servicio. Y desde un momento a otro el Señor ha estado trabajando conmigo, ha estado pues capacitándome, me ha llevado pues a muchos sitios, he tenido muchas experiencias, he trabajado en el ministerio, todo como quien dice viento en popa. Todo muy bien. Tal vez de repente algunos me mirarían muy lejano, ¿no? Difícil de alcanzar, tal vez, o difícil de preguntar, o de repente también algunos habrían generado algún tipo de envidia. Y yo también no podía relacionarme directamente con ustedes. Y Dios trata conmigo. Y Dios permitió que mi esposa se vaya. Y ella está en la presencia del Señor. Momentos de dolor, momentos de aflicción, momentos muy difíciles. ¿Pero qué motivó eso? Que muchos de repente en la iglesia no miraban a uno de repente muy alto, sino me miraban con ojos de compasión. Porque ahora mira a un hombre que está solo, que no sabe cocinar, que ha quemado 2 ollas en esta cuarentena, ha roto 4 vasos, 2 tazas, y no le sigo nombrando más cosas, ¿no? Felizmente ya pronto va a acabar todo esto, pero sé que eso ha motivado que muchos me miren con compasión e incluso me llaman, preguntan cómo estoy, y al mismo tiempo también conmigo. Dios ha tratado porque tengo mucha más relación con la iglesia. Con la iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios en última instancia? La unidad. Que seamos uno. Porque así habla avivamiento. Entonces yo no sé tú, mi querido hermano, de repente a ti te ha ido muy bien en tus negocios. De repente a ti te ha ido muy bien, tal vez en tu vida profesional. Y eso ha generado envidia. Y de repente estás pasando por aflicciones tan difíciles. Y Dios está tratando contigo para que te acerques a los envidiosos. Y Dios está tratando también con los envidiosos para acercarse a esa persona que le envidian para que vean que es Dios el que trata a cada uno. Y Dios es el que hace su obra. Y lo importante es hacer la voluntad de Dios. En última instancia, lo que realmente nos interesa a cada uno es glorificar el nombre de Dios. Desechemos la envidia de nuestros corazones y trabajemos con un propósito por la unidad de la iglesia, porque eso glorificará a Dios. Trabajemos unánimes. Dios quiere levantar, avivar esta iglesia. Y está tratando con cada uno. Seamos sensibles a su voz. Desechemos toda envidia, toda codicia. Reflexionemos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos hablas y nos haces ver también. A veces no entendemos las cosas que pasamos, pero cuando uno mira la cruz, mira el sufrimiento, y cada uno de nosotros, pues figurativamente,
en muchas áreas de nuestra vida tenemos que ser crucificados. En primer lugar, saldrá lo mejor de nosotros. Y en segundo lugar, permitirá también acercarnos a las otras personas que de repente nos ven distantes. Y también las personas que de repente nos miran distantes, pues se pueden dar cuenta que somos seres humanos que Dios puede tratar tan igual a uno y al otro. Pero lo que interesa es glorificar tu nombre a través de la unidad, Señor. El único que puede darnos esa unidad y esa comprensión es tu Santo Espíritu, Señor. Y oramos porque tu Santo Espíritu, Señor, nos fortalezca en cada momento, en cada prueba. Y nos dé también la sabiduría para entender cuál es el propósito de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el próximo miércoles ya trataremos otro tema. Que Dios los bendiga. Gracias por su sintonía.